el día de hoy también fue un día de mucha información. Le vamos a pasar a usted los últimos detalles hasta donde se sabe de cómo fue la detención y luego la muerte de el Mencho, de cómo fue se enteraron, cómo fue que el ejército mexicano se enteró. Y luego, ¿cómo explica el general Trevilla, Álvaro, que los que organizan el operativo son los encargados en México y en el mundo de desarrollarlo, de ejecutarlo? Entonces, se da cuenta las Fuerzas Armadas, se dan cuenta el ejército mexicano de la presencia de primero de uno de los lugartenientes del capo, que va a recoger a una de las parejas sentimentales de El Mencho. Luego, a partir de ahí, empiezan a darle seguimiento a ella, y entonces, pues el narcotraficante se queda en un lugar en donde ya lo tienen localizado, y es cuando van por él. Todo eso se lo vamos a contar, más bien se los va a contar a usted el general Trevilla, que es quien da detalles, en una presentación, Álvaro, muy particular, porque tiene una parte emotiva. Cuando él habla de los caídos durante este enfrentamiento con las fuerzas criminales, el general Trevilla, pues se le quiebra la voz. Al final estás hablando de gente joven que da su vida para resguardar a los demás ciudadanos. Es gente que brinda su vida, gente que tiene familias, que tiene un padre, una madre. No son simplemente elementos de las fuerzas, lo son, pero también son hijos de alguien, y a quienes se les debe pues todo el honor y el respeto. Y entonces a él se le quiebra la voz. Son los que pierden la vida en estas acciones. Decíamos, Álvaro, y decías tú hace un momento, ¿no? El operativo en realidad es un operativo de una alta eficiencia, porque hay 2 heridos, ¿no? Sí. 2 heridos. En el operativo, 2 heridos de las fuerzas especiales. De las fuerzas, claro. Hay bajas de parte de los escoltas de El Mencho, y después El Mencho y otros 2 resultan heridos y mueren al ser trasladados. Es correcto, pero de las fuerzas del Estado mexicano, en realidad es un operativo muy preciso, muy limpio, porque llegan, ejecutan el operativo, extraen al personaje, a su objetivo. Perfectamente el Mencho estaría vivo el día de hoy si él no toma una decisión, junto con los que lo acompañaban. Resistirse y huir hacia la serranía, porque sale del lugar que entiendo es como una especie de cabaña. Entonces se desplaza hacia la serranía que está ahí a un lado. Pues las sierras que están ahí a un lado son parte del atractivo, digamos, de esas cabañas. Me imagino que ahí corrió algunos metros y luego lo localizaron, y entonces dispara. Y entonces, al resistirse, es que le disparan, le pegan a él y a los otros, y entonces intentan llevárselo hacia la Ciudad de México. Ayer le contábamos esa travesía. En el vuelo deciden, ya en el trayecto, cuando fallece el Mencho, deciden entonces bajar al aeropuerto de Morelia. Allí en el aeropuerto de Morelia lo suben, había un jet, no recuerdo. Una aeronave. Que aterriza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Que vuela a la Ciudad de México, y con el Mencho, entiendo, ya había fallecido para entonces. Sí, efectivamente. Es importante, ya con la información que ha proporcionado la autoridad, de manera particular el general secretario, concluir, como ayer de manera preliminar teníamos el dato, que fue una operación quirúrgica, una operación en la que sí hubo personas que perdieron la vida, los del grupo criminal, incluyendo a su líder, que hubo personas heridas, 2 de las fuerzas especiales del ejército mexicano, pero no hubo daños colaterales. Es decir,
bajas de la población civil como consecuencia de este operativo. Y puntualizo el dato porque hay quienes están diciendo que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, con esta acción reivindica la estrategia de Felipe Calderón. Y nada más mentiroso que eso. Simplemente hay que recordar el tipo de operaciones que Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hacían. Y también la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Marina y el Ejército. Ustedes recordarán la ejecución de Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, Morelos, en 2009. Y cómo después de haber sido abatido a balazos, le lanzaron billetes manchados de sangre en una acción que lamentablemente le costó la vida a personas que participaron en ese operativo justamente por la humillación. Y cómo las otras operaciones, tantas en ese sexenio, terminaron en víctimas de civiles, muchas veces sin nada que ver con las acciones, como el caso del Tecnológico de Monterrey y tantas otras. Insisto, subrayo el dato de esta operación del Ejército Mexicano, que nada tiene que ver con lo que practicó Felipe Calderón. Más aún, hoy mismo el general secretario de la Defensa describe la estrategia de seguridad del gobierno de México, que no es la guerra como la definió Calderón, sino una estrategia basada en 4 ejes que hoy, de manera que yo no había visto con el general secretario, la describe como parte, por supuesto, de lo que aconteció el día de ayer allá en el estado de Jalisco. Entonces, va a seguir seguramente discutiéndose si de manera simplista muchos dicen, se acabaron los abrazos y no balazos. No, es no entender realmente cómo se concibe el combate a la delincuencia organizada. Sí. Y a las causas. Bueno, señor Delgado, yo creo que sí vale la pena empezar, irnos hasta lo que aconteció el día de hoy. El día de hoy, ya por la mañana, la presidenta de México, acompañada nada más por el general secretario de la Defensa y también por el secretario de Seguridad, la acompañan nada más ellos dos. Y el de Marina. Y el de Marina, sí, es claro, correcto, sí. Entran con él. El almirante secretario. Y ella es la primera en comentar, anuncia que nada más va a tomar pocas preguntas. Esto que están ustedes viendo es la presentación del general Trevilla. Ahí pueden ustedes ver algunos de los detalles de lo que va presentando. En particular, las fotos que habíamos visto hace un momento son fotos del helicóptero que es repelido por el equipo de seguridad de El Mencho. Eso tiene en una esquina del helicóptero, tienen pues los impactos de las armas del equipo de seguridad de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La historia que cuenta el general es que El Mencho se reúne con una de sus parejas sentimentales en Tapalpa. Es ahí donde lo detectan. Lo detectan no por ella, sino lo detectan porque uno de su equipo de seguridad va a recogerla a ella. Luego fueron por el Mencho en una acción planeada y ejecutada por el ejército mexicano. Y esto lo cuenta el general de división diplomado del Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, durante la conferencia de prensa. Como le decía en la mañana, la primera que en hablar y en explicar cuál sería la dinámica, la presidenta de México, y creo que vale la pena empezar justamente en ese momento, en la aparición de la presidenta de México, 24 horas después de que iniciaría esta refriega, Álvaro, que en realidad, pues sí fue como
como espuma, creció, de repente estaba en todas partes del país. Fueron muchos estados en donde hubo gestos, digamos, del crimen organizado, y luego fueron controlados más o menos no sé si como unas 12 horas después, aproximadamente. Pero vamos a escuchar cómo lo plantea la presidenta de México y regresamos para hablar más. El general Trevilla nos va a informar de la operación del día de ayer y después el secretario García Harfuch nos va a informar de los distintos eventos que hubo el día de ayer y también que el día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido pues toda la actividad. Entonces va a informar el secretario de la Defensa, después Omar. Después vamos a tomar solo algunas preguntas, vamos a tomar 3 o 4 preguntas por el día de hoy. Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional, en donde está el secretario, están los 3 secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados. El día de ayer, después del operativo, se montó este centro de mando y quiero agradecer a todos los gobernadores porque la verdad, gobernadoras y gobernadores, todos estuvieron en coordinación con mucha información. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás. Y lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país. Y efectivamente, enseguida, el general secretario Trevilla dio un informe muy detallado de cómo se planeó y cómo se ejecutó esta operación por parte de fuerzas especiales del Ejército Mexicano, que son las mismas que hace 11 años fueron atacadas también por fuerzas del Mencho en 2015. Escuchemos cómo lo explica el general secretario. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por sus valiosos conceptos, señora presidenta. Eso nos motiva a trabajar todos los días en beneficio de la población y le haré llegar esos comentarios que usted hizo a todo el personal que está desplegado en todo el país. Bien, por lo que se refiere a la operación que se llevó a cabo el día de ayer, a manera de antecedentes, les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación, él se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha ya empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa
por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece $15 millones por información que llevara a la captura de esta persona. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México inclusive con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, cuando se corrobora la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si iba a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abren fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal
de la delincuencia organizada y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue el personal de Fuerzas Especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron, los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí desafortunadamente resulta herido un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves, se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan allí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. Aparte de esta operación, con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo H., alias el Tuli, quien era el operador logístico, financiero y principal persona de confianza del Mencho, se encontraba en el Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial.
Se despliega una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7.200.000 pesos y $965.000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos en lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad. Ya no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de Fuerzas Especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y también se han estado concentrando desde ayer en la noche y todavía lo harán el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco para totalizar 2.500 efectivos en refuerzos. Ya de por sí se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar. La intención es más que nada tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias.